Bien, tenemos aquí imágenes en pantalla del Papa ya adentrándose en las comunidades de Villavicencio. Hace poco rato salió del aeropuerto donde se produjeron las salutaciones de rigor y el Papa ha recorrido un buen trecho. Hay una fuerte seguridad alrededor de la caravana, pero él está buscando siempre tener el brazo fuera del vidrio para saludar a la gente que va encontrando en el camino. Fíjense que a lo largo de todo este trayecto ha habido gente sin parar. En un momento determinado, hace unos pocos instantes, se abrió una explanada y hubo un momento en que realmente tenemos que confesar que nos asustamos un poco porque parecía que la seguridad había perdido un poco el control de la situación. Tal era la emoción de la gente de acercarse al vehículo que transporta al sumo pontífice. Pero, sin embargo, la cosa fue rápidamente, volvió rápidamente sobre sus carriles y aquí vemos que cómodamente se desplazan hacia el lugar de Catama, donde va a tener lugar la Eucaristía que va a presidir el Santo Padre Francisco. Es importante porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué el Papa va a Villavicencio? Villavicencio no tiene grandes templos significativos católicos de los muchos que hay en Colombia. No hubiera sido más apropiado, por ejemplo, que fuera al templo que alberga la patrona de Colombia, Chiquinquirá. Pero sin embargo, el problema de Villavicencio es que Villavicencio ha sido una zona de mucho conflicto político, guerrillero. Recuerden ustedes que Colombia ha vivido más de 60 años de guerra de guerrillas, de una guerra pues, civil, de una guerra fratricida, terrible, que ha producido por lo menos 200.000 muertos. El Papa ha estado muy interesado en este proyecto de lograr la paz en Colombia, que ha avanzado bastante, sin embargo todavía tiene sus fragilidades. El Santo Padre quiso visitar Villavicencio, un lugar emblemático en donde además fueron asesinados de una manera brutal dos religiosos, así que por martirio van a ir a los altares el día de hoy. Y eso es un lugar muy emblemático para lo que ha sido la política del Papa desde el inicio de su pontificado, que es ir a las periferias donde se encuentra con el pueblo, donde se encuentra con la gente más necesitada, con la gente que es excluida. El Papa es un hombre que se coloca siempre, no solamente como religioso, como pastor espiritual, también como ser humano, del lado de las víctimas. Quiere mezclarse con las víctimas de todos los victimados de Villavicencio, los victimarios, perdón, de Villavicencio. En realidad hay que recordar lo que el Papa ha hablado siempre de la alegría del Evangelio, que la vida práctica no se traduce en otra cosa que no sea la necesidad de acompañar a las personas en medio de su sufrimiento. Y si hay un lugar en donde ha habido sufrimiento, si hay un lugar en donde ha habido realmente momentos de mucha miseria para las personas, en el riesgo de sus vidas, en la rotura de sus relaciones sociales, de su tejido social, es justamente aquí en Villavicencio, que ha sido escenario de tanta muerte, de tanta guerra, de tanta destrucción y de tanta desesperanza. El Papa viene, como lo dijo, como peregrino de la esperanza, a traer un refuerzo a la lucha por la paz en Colombia, que se lleva ahora de otra forma. No es una lucha tan de cuerpo a cuerpo, pero sí todavía es esa lucha de la negociación, del diálogo, de los acercamientos, de el borrar diferencias, de que tanto habló en una de sus intervenciones en Bogotá el Papa, cómo hay que tolerar, cómo hay que fortalecer el núcleo, los lazos familiares, que son el primer escenario, la primera puesta en escena de, ese aprendizaje para vivir en paz y por consiguiente para aprender a tolerar y aprender a aceptar las diferencias entre nosotros. La familia es el primer lugar donde notamos las diferencias, pero también es el primer lugar en donde las relaciones cercanas, el amor, hace que esas diferencias se vayan aceptando y se vaya aprendiendo a convivir con ellas. Hay que recordar, es de hacer notar pues la cantidad de gente joven que acompaña al Papa en todos sus desplazamientos y sus presentaciones.
en Colombia, y una de las cosas más hermosas que tal vez le ha dicho el Papa a los jóvenes es: han vivido momentos difíciles y oscuros, pero el Señor está cerca de ustedes. El fuego del amor de Jesucristo hace desbordante ese gozo y es suficiente para incendiar al mundo entero. Que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza. Eso es el núcleo, el centro del mensaje del Papa, que ya ha llegado a Catama, y el Papa en este momento sale de su vehículo y comenzará un pequeño trecho a pie para continuar con el cronograma de esta jornada hoy en Villavicencio. El trecho es muy pequeño porque realmente lo que va a hacer es abordar el Papa Móvil. El Papa Móvil, que alguna periodista hace unos días llamó equivocadamente Batimóvil, pero fue un momento un momento muy divertido, el cual ella, a través de las redes sociales, una periodista panameña, a través de las redes sociales lo jugó con ello, pues lo echó a broma, y terminó siendo una cosa muy viral, ¿no? Pues bueno, presidirá el encuentro por la reconciliación. El Papa aquí en Villavicencio no podía llamarse de otra manera. Vean ustedes lo feliz que se encuentra el sumo pontífice de estar ahí en ese lugar que tanto había querido visitar, por las razones que hasta ahora hemos comentado. La forma como ha sufrido ese pueblo, las estampas de muerte y de dolor y desencuentro, toda la manera como ha sido afectada la familia colombiana por tantos años de guerra, que en este momento se traduce en un saldo terrible y que es lo que está justamente tratando de superarse con estos proyectos de paz, que en algún momento hay gente que tiene sus críticas muy lógicas, muy comprensibles, pero evidentemente, amén de los problemas que existan en las condiciones en que está planteada esta paz, los problemas que planteen a cierta parte del pueblo colombiano, parte importante, que pone sus objeciones y sus críticas. Sin embargo, hay un hecho incontestable, y es que el pueblo colombiano quiere la paz, y con ese deseo es que el Papa ha conectado. En eso es que quiere ayudar, que quiere poner sus buenos oficios, toda la colaboración que tengan a bien recibir de él y de la Santa Sede. Y en este momento la mejor, obviamente, es esta visita pastoral, en donde viene el peregrino de la paz y de la esperanza a traer un mensaje de reconciliación, un mensaje de reconstrucción, un mensaje de reforestación espiritual, para que los colombianos se encuentren en un país que definitivamente despegue hacia una paz consolidada, una paz duradera. Vean ustedes, aún ya llegando a la explanada, ustedes ven la cantidad de gente que se ha hecho presente allí. Esa gente ha estado desde las 12 de la noche para tomar sus lugares a partir de las 3 de la mañana y poder acompañar, poder participar de este oficio religioso y poder acompañar al Santo Padre, aunque sea verlo, aunque sea de lejos. Algunos han tenido la suerte de poder acercarse, de poder burlar en algún momento la seguridad y acercarse y tomar la mano del Santo Padre, pero sin embargo, en este momento yo creo que ya nosotros nos tenemos que ir preparando para ver formalmente la Eucaristía tan importante que va a tener lugar en este lugar, en Catama, en Villavicencio, Colombia. Vamos entonces, mientras tanto,